Bienvenidos a Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar el tema de la geopolítica, pero desde el punto de vista de la diplomacia. Hemos dicho en otras ocasiones que la historia es clave para entender la diplomacia, para entender la geopolítica, para entender las relaciones internacionales. Sabemos, pues, que la diplomacia como actividad que es parte de la política exterior de cualquier Estado, tiene una manera muy particular, tiene sus códigos, tiene su reglamentación que está establecido a partir de, justamente, de la Convención de Viena de 1961 y que nuestro gobierno, nuestro Estado, la suscribió en el año 64-65. Desde que se creó lo que llaman el Acuerdo de Westfalia, que se le dio al Estado una significación fundamental en las relaciones internacionales, los Estados, a través de sus gobiernos, de sus mandatarios, intentaron reglamentar sus relaciones. Ellas, las relaciones exteriores en general, tienen poca variación en su desarrollo, por cuanto ellas están determinadas por una razón justamente, llamémosla de fuerza, es decir, de cómo los actores acuerdan entre ellos, sin sobrepasar determinados límites, acuerdan entre ellos llevar ese tipo de relaciones. En este caso, la diplomacia ocupa ese escenario por cuanto constituye la manera como los actores internacionales conjugan sus intereses, ponen de manifiesto sus comportamientos, fundamentalmente sus intereses nacionales, y cada actor actúa de conformidad con ello. El caso es que, como actividad, hemos dicho, ella requiere de prudencia, de ponderación, de una gran cultura, de una valentía y don de gente, por supuesto, pero también de una cosa que se llama silencio, un silencio escandaloso, pero silencio, y valga el oxímoron. Hay personajes en este mundo que han ocupado la posición en las relaciones internacionales cuyo desempeño diplomático ha sido poco percibido, sino que siempre recae sobre los jefes de gobierno, sobre los presidentes, sobre los monarcas, por cuanto la actividad que realiza el diplomático es una actividad que se realiza con mucho silencio, con mucha prudencia, pero con mucha seriedad. Vamos a hablar en este caso de Georgi Vasilievich Chicherin, un diplomático ruso inicialmente, luego soviético, quien ocupó esa posición durante 12 años. Él fue el primer canciller soviético, ojo, fíjense la expresión que utilizó, el primer canciller o ministro de Relaciones Exteriores soviético, porque él inicialmente él fue el comisario del pueblo para las relaciones exteriores de la Rusia bolchevique. El primer comisario del pueblo para asuntos exteriores fue el gran líder y el gran personaje de la historia de la Revolución Rusa, León Trotsky. Sin embargo, desde noviembre de 1917 hasta el mes de mayo, junio, él ocupó esa cartera, ese desempeño, pero por estar en contra de las decisiones, por no estar de acuerdo con el proyecto de la paz de Brest-Litovsk, que sacaba a Rusia del conflicto de la Primera Guerra Mundial, él decidió declinar y en su lugar ocupó su puesto este diplomático de carrera, quien por cierto era un aristócrata, un hombre, un políglota, un conocedor de la historia, pero dueño a su vez de una gran cultura y de una gran osadía. Él fue un aristócrata prestado a la revolución proletaria soviética, en la revolución encabezada por Lenin. Él creyó necesario, a pesar de ser un aristócrata, adherirse a la Revolución Rusa justamente por creer que Rusia necesitaba salir de esa guerra
en la cual estaba enfrascada desde 1914 y en la cual murieron miles de seres humanos. La parte rusa perdió muchísimos habitantes y el interés nacional, él percibía que estaba agotándose en ese conflicto, para lo cual adhirió al bolchevismo, adhirió a las propuestas de Lenin y decidió incursionar en una diplomacia, llamémosla, revolucionaria. Hay incluso una anécdota que fue luego del famoso Tratado de Rapallo, en la cual se confirma pues el reconocimiento de la Rusia soviética, la Rusia bolchevique, que posteriormente se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ilustra de alguna manera la figura, la prestancia, la personalidad de este hombre fino, de un humor bastante prudente, encantador, que hablaba, tenía un dominio del alemán, del inglés, del francés, parece que hablaba chino. Era un hombre, un conocedor de varias lenguas, de varios idiomas, pero repito, el idioma que mejor manejaba Chicherin, este gran diplomático, fue el lenguaje de la prudencia, el lenguaje del silencio, el lenguaje de la persona que piensa muy seria y muy responsablemente lo que va a decir. Hay una anécdota, repito, que lo refleja, que lo retrata abiertamente. Se trata de un encuentro que él sostuviera con, aparentemente, como se dice, si es cierto, es verdad, menos cierto, menos verdad, no importa, lo que pasa es que él retrata de alguna, esta anécdota de alguna manera retrata muy bien a Chicherin. Se comenta pues que él sostuvo una entrevista con el primer ministro británico, Ramsay MacDonald, quien era de origen muy humilde, su padre fue uno de los fundadores aparentemente de lo que se llama la corriente del trade union, es decir, del sindicalismo británico. Conversando los dos, el británico le contestó, todo encantado ante la simpatía de este diplomático comunista rojo, ruso, que venía con el rostro dibujado pues, de la alegría por su revolución, pero que lo hacía con tanto encanto y con tanta finura, que Ramsay MacDonald, el primer ministro, le dice, qué ironías de la vida. Usted es un aristócrata que representa a un gobierno obrero y campesino, en tanto que yo soy un hombre humilde. Mi padre fue uno de los fundadores del movimiento del sindicalismo, del laborismo, del trade unionismo inglés, británico, y sin embargo representa un gobierno burgués. A lo que Chicherin le contestó en un humor, repito, muy fino y cargado de una gran ironía, Sir, es que ambos dos somos traidores a nuestra clase, a nuestro origen glacial. Esa anécdota de alguna manera reflejó la urgencia que tenía Rusia, y él la personificó, de concertar la paz. Fue un individuo que, enfrentándose a un conjunto de países, movió sus fichas, encabezado y dirigido y planificado por Moscú, concretamente por Lenin, promovió una política exterior a través de una diplomacia que no fuera altisonante, que no fuera gritona, que no fuera insultante, que no fuera grosera. Chicherin mostró una sonrisa muy elegante, sabía que en la diplomacia, porque él era diplomático, repito, su padre fue un diplomático de carrera al servicio del zar, y él, incorporándose al bolchevismo, demostró que era factible la dogmática creencia de que la forma en la diplomacia es el contenido. Por tal manera él se comportaba en los términos que se comportó con una gran decencia. Ello hizo pues que promovió la paz y en efecto la logró mediante el Tratado de Rapallo. Consiguió pues que Rusia, que estaba cercada, que estaba siendo acosada por un conjunto de países, estaba viviendo una guerra civil extenuante. Sin embargo, Chicherin fue en su desempeño como diplomático un individuo, un gran espadachín del verbo, y logró concertar la paz con un conjunto de países
e incluso el reconocimiento de otros tantos, entre ellos Inglaterra, de quien, por cierto, Chicherin tenía un privilegio por endurecer, por acrecentar sus relaciones con Alemania para enfrentar a Inglaterra en el marco de la geopolítica que estaba emergiendo justamente de las cenizas del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Chicherin comprendió y Lenin le hizo caso la necesidad de privilegiar las relaciones con Gran Bretaña, con Alemania, para enfrentar a la Gran Bretaña o a Inglaterra, a la pérfida Albión, como la llamara en alguna ocasión Napoleón Bonaparte. Sin embargo, lo logró mediante una concordia, mediante un lenguaje, mediante una postura bastante civilizada, y expresó, repito, de alguna manera lo que dice un historiador inglés, Edward Thibodeau, que es muy difícil conciliar diplomacia con revolución, y creo que este historiador tiene razón, salvo esta honrosa excepción, razón por la cual los rusos, los soviéticos, a partir de Chicherin, crearon toda una academia diplomática, a tal punto pues que sus grandes diplomáticos eran gentes muy prudentes, muy silenciosas, muy calladitos, que no hacían aspavientos, no hacían escándalos y no sufrían de ese llamado humor negro. Por el contrario, eran hombres fieles a ese viejo dicho de la diplomacia, que el diplomático habla mucho y dice poco. En este sentido, la paz de Brest-Litovsk que logró Chicherin fue justamente la de acordar la entrega de vastos territorios de la antigua Rusia zarista a cambio de paz y a cambio del reconocimiento. Hay una anécdota que dibuja de alguna manera también el comportamiento de estos revolucionarios en aquel entonces, que Lenin, concretamente, quien discutiendo con sus camaradas de la dirección del partido la necesidad de concertar esa paz, así fuere una paz chucuta, una paz que le traducía en entrega de territorios, él de alguna manera resolvió la discusión mediante un artilugio humorístico, o mejor dicho, mediante una anécdota que le ocurriera a él y que le sirvió como argumento para hacer valer su tendencia pues, a concertar la paz para obligar a Alemania a lograrlo. Narraba Lenin que salió en una noche a pasear con su esposa, con Krupska, y evidentemente ante esa desorden que vivía ese país, había unos individuos con unos pistolas, los encañonaron y le quisieron quitar, le amenazaron diciéndole la bolsa o la vida, es decir, el dinero o la vida. Y Lenin obviamente entregó la bolsa y salvó su vida. Inmediatamente a ello vinieron unos guardas que se habían quedado en el camino. No había esa pretensión de magnicidios como ocurre en otras partes, sino que, bueno, decidió devolverse, agarraron presos a los tipos, recuperó su dinero y volvió. Ese hecho le sirvió de argumento a Lenin para convencer a los que enfrentaban, entre ellos a Trotsky, enfrentaban la tesis de la paz de Brest-Litovsk justamente con la idea, era la bolsa o la vida. Este dijo, entregamos esos territorios y conservamos la vida. Conservamos la vida y podemos seguir más adelante, cosa que la historia creo que le dio la razón, porque mucho más adelante Rusia, esa Rusia convertida en la Unión Soviética, conquistó mucho más territorio, convirtiendo a la Unión Soviética en todo un conglomerado de naciones que logró sobrevivir durante 71 años, 72, 73 años, hasta que murió por muerte natural. Fue un divorcio concertado a raíz del impulso, a raíz de aquello que insufló en la política en los años 80, llamada la glasnost y la perestroika de Mikhail Gorbachev. Estas anécdotas, estos elementos, de alguna manera nos sirven para ilustrar que el oficio de la diplomacia, el oficio de esta actividad requiere fundamentalmente de precisión, de ser dueño de tu interés nacional, pero expresarlo en términos civilizados, expresarlo en términos ponderados, que no puede ser que un diplomático, como ocurre hoy en día en nuestra muy cacareada República Bolivariana, individuos que durante toda una vida, incluso
mostraron los dientes, mostraron ser dueños de una visión diplomática versallesca, mostraron, hoy en día están vistiendo un traje impregnado de un mal olor que hace mucho daño. La expresión del ex canciller, hoy en día embajador, o no sé, creo que también diputado, y creo que miembro del equipo negociador de la paz en Colombia y la FARC, y creo que también ocupa otro alto cargo. Esa multiplicidad de cargos hace que este individuo, Roy Chatterton, no sea justamente lo suficientemente eficiente como para desempeñar ninguno de ellos por separado, mucho menos todos al mismo tiempo. El caso es que Roy Chatterton, quien repito, fue un hombre versallesco. Hay una anécdota, ustedes me perdonarán que utilizo mucho las anécdotas, pero en los discursos las anécdotas sirven porque te ilustran. El caso de cuando aquí el embajador cubano, Germán Sánchez Otero, estaba recién llegado, tuvo un altercado con unos ciudadanos cubanos en el Congreso Nacional, en el extinto Congreso Nacional. El caso es que ese cruce de palabras y groserías fue muy mal visto en el Poder Legislativo y a este embajador lo querían declarar persona non grata, lo cual tuvo que el Estado moverse para que eso no ocurriera. Sin embargo, los periodistas le buscaron la lengua a Roy Chatterton, quien para ese momento era director o viceministro, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, su opinión. Y el embajador Roy Chatterton, con su estilo prosopopédico, dijo que el diplomático era un hombre que debía estar acostumbrado a recibir los peñonazos, no a lanzarlos. Con ello, lo pone en evidencia que hoy en día observamos que muchas de sus posturas, anteriores, lejos de contribuir a dar una imagen de una diplomacia serena, ponderada, respetuosa, civilizada, con este tipo de expresión que tuviera el embajador Chatterton una semana atrás acerca del cerebro de un escuálido que le iba a ser atravesado por cualquier bala con facilidad porque era vacío, no es sino una demostración de un cinismo y de algo que está muy alejado de nosotros los venezolanos, como es jugar con la vida del ser humano, más aún de un individuo que se dice diplomático y máxime que fue un diplomático que se movió en los términos de una diplomacia versallesca, preocupado más por la forma que por el fondo. En el caso de la diplomacia, que si bien es cierto, la forma es el contenido, es porque es en la manera como tú te expresas, es la manera como tú hablas. Y este individuo, preocupado más que por el oropel o que por la buena palabra dicha en inglés, en francés o en otro idioma, lo que hizo con esa expresión es enterrar de una vez casi 50 años de oficio de diplomático, enterrando a su vez la posibilidad que Venezuela mostrare al mundo que tiene diplomáticos de altura, responsables, serenos y además individuos formados, conocedores de la historia, políglotas, pero dueños fundamentalmente de una sabiduría que es la sabiduría del dominio del idioma, el idioma del silencio, el idioma de la reflexión y de la ponderación. El interés nacional lo exige. Nosotros, por cuanto somos un país que estamos enfrentados a una situación de hecho, primero con los Estados Unidos y luego con Guyana, hoy en día Venezuela tiene que ponderar la importancia, pero en términos respetuosos, que Guyana es mucho más importante que esa simple declaración que hiciera el presidente Obama en los Estados Unidos, porque está en juego el interés nacional con Guyana, con la salida nuestra al Atlántico y con el Esequibo, que es nuestro territorio, que prácticamente hoy en día con nuestra indolencia, con nuestra irresponsabilidad, este gobierno particularmente ha permitido que hoy en día se esté perdiendo. Por lo tanto, en diplomacia, la forma es el verdadero contenido y la forma para nosotros era el respeto a la soberanía sobre el Esequibo que tiene que tener Venezuela y no con esos desplantes que tuvo el presidente Obama declarando a Venezuela como la declaró. Bueno, mis queridos amigos, hasta una próxima oportunidad cuando de nuevo nos encontremos en nuestro espacio Geopolítica 2.0.